Bueno, ahora nos corresponde ver un poco acerca de los tipos de funciones que nosotros vamos a ir encontrando a lo largo de nuestro curso de introducción al cálculo y pues consecutivamente en otros cursos de cálculo de una variable. Entonces vamos para ello. Veamos primero un tipo de funciones a las que nosotros vamos a denominar funciones monótonas. Y esto tiene que ver con decir si una función es creciente o decreciente. ¿Cómo? Pues ya hemos visto cómo pintar el gráfico, hemos definido más bien el gráfico o la gráfica de una función de variable real en el plano XY, el plano cartesiano que conocemos desde ya siempre, y hemos esbozado ahí la gráfica de algunas funciones que conocemos como la función constante, la función lineal, la función cuadrática, polinomios, racionales, etc. Entonces, aquí tenemos funciones monótonas. ¿Y a qué hace referencia esto? A lo siguiente. Vamos a decir que tenemos una función monótona creciente si tenemos un punto, ¿verdad? X sub 1, esto es un número que es parte del dominio de la función f. Si un punto X sub 1 es menor que un punto X sub 2 y ambos puntos X sub 1 y X sub 2 son parte del dominio de f, de la función, entonces la función evaluada en X sub 1 es menor que la función evaluada en el punto X sub 2. ¿Sí? Y aquí lo vemos visualmente. Tenemos aquí esbozado en el plano cartesiano un segmento, una parte de una cierta gráfica de la cual no conocemos su fórmula algebraica, pero está esbozada aquí gráficamente. Nos dan entonces este punto X sub 1, que evidentemente es menor que el punto X sub 2. Entonces, al evaluar o al calcular la imagen de f en X sub 1, es notorio también que es menor esta imagen que la imagen de f evaluada en X sub 2. Entonces, ahora, observando la gráfica, si nosotros vamos de izquierda hacia la derecha, la gráfica de una función creciente va de abajo hacia arriba. Como su nombre lo indica, creciente. Vamos esbozando la gráfica desde abajo hacia arriba. Así es como visualmente nosotros podemos determinar si una gráfica es creciente. Vamos a ver el caso contrario, cuando tenemos una función monótona decreciente. Similar. Si nosotros, ahora el enunciado dice así: para una función monótona decreciente, si el punto X sub 1 es menor que el punto X sub 2 y ambos puntos forman parte del dominio de la función f, entonces la imagen de f evaluada en 1 es mayor que la imagen de f evaluada en x2. Y aquí podemos observar de nueva cuenta de manera visual, de manera gráfica en el plano XY, un trozo, un pedazo de la gráfica de una función, ¿verdad? Y en efecto, aquí tenemos, ¿verdad?, el punto X sub 1, que evidentemente es menor que el punto X sub 2. Y evaluando aquí, la imagen de f de la función en x1 es superior o mayor que la imagen de f evaluada en el punto x2. Y de nueva cuenta, para ver visualmente si una función es decreciente, observamos de izquierda a derecha, y la gráfica de esta función decreciente va de arriba hacia abajo. Caso contrario, no decreciente, en efecto, va decreciendo desde un punto alto hacia abajo. Y así podemos identificarlo visualmente. Ahora vamos a ver cuándo una función es monótona no decreciente. Por ejemplo, si el punto X sub 1 es menor que el punto X sub 2 y forman parte del dominio de la función f, entonces f de X sub 1 es menor o igual que f de X sub 2.
así nosotros podemos decir que se trata de una función monótona no decreciente. Entonces, aquí, por ejemplo, en la gráfica que nos presentan, nos dicen que si nosotros vamos observando la gráfica de izquierda a derecha, la gráfica de una función no decreciente no baja donde es constante. Aquí miren que aquí pareciera que la función está creciendo, llega a un punto, ¿verdad? Aquí dentro del dominio de la función, donde empieza a ser constante, no crece ni decrece, y en este otro punto empieza a crecer. Entonces, en este punto, donde está así constante, no hay cambio, decimos que la función es monótona no decreciente, donde es constante. Ahora el otro caso. Si x1 es menor que x2 y forman parte del dominio de f, entonces f de x1 es mayor o igual que f de x2. La función se denomina monótona no creciente. Entonces, al ir, aquí estamos con la gráfica. Si nosotros vamos de izquierda a derecha, la gráfica de una función no creciente no sube, donde es constante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, viene bajando, llega aquí donde es constante, no hay cambio, y luego empieza a bajar otra vez. Decimos entonces que es una gráfica monótona de una función no creciente. Ahora, una función es monótona por partes si se puede partir su dominio de manera que en cada una de las partes la función sea monótona. Por ejemplo, aquí nos dan o nos presentan la gráfica de una función f, de la cual desconocemos su fórmula, pero está pintada en el plano XY, ¿sí? Y es notorio, ¿verdad? Que, por ejemplo, de menos infinito hasta el punto x igual a a, la función es monótona creciente, ¿sí? De menos infinito, ¿verdad? De menos infinito hasta el punto x igual a b, observamos que la función es no decreciente, porque está creciendo, llega a un punto donde es constante y no es no decreciente. Ahora, de a a b, del punto x a al punto x igual a b, la función es constante, no hay un cambio, no crece ni decrece. Del intervalo entre a y c, el punto c, entre el intervalo a y el punto c, es no creciente, no está creciendo la función. 5. En el intervalo b, c, es decir, en x igual a b hasta x igual a c, la función es decreciente. 6. Entre x igual a b y x igual a d, la función no es creciente. 7. En el intervalo de c a d, en x igual a c hasta x igual a d, la función es constante, no presenta cambio alguno. 8. En el intervalo de x igual a c hasta más infinito, la función es no decreciente. Y finalmente 9, ¿verdad? En el intervalo de d a más infinito es notorio que la función crece. Todo nada más aquí jugando con estas definiciones que acabamos de dar de lo que es la función monótona creciente, decreciente, cuando es no creciente, cuando es no decreciente, en fin. Otro conjunto importante de tipos de funciones son a las que nosotros denominamos funciones pares e impares. Y es que el dominio de una función f es simétrico con respecto al origen cuando satisface la siguiente relación: x, elemento del dominio de f, entonces menos x también es elemento del dominio de f. Primero,
Si suponemos que f cumple esta condición, entonces decimos que una función f es par si al evaluar menos x, si al calcular la imagen de f en menos x, obtenemos la función f de x. Entonces, para esto nada más recordemos tantito que dos puntos, por ejemplo, son simétricos respecto a una recta si esta es la mediatriz del segmento que ellos determinan, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la recta L, ¿sí? Tenemos esta recta L y tenemos dos puntos, el punto A y el punto A asterisco. Entonces, los puntos A y A asterisco son simétricos con respecto al eje L. La recta L, precisamente, es la mediatriz del segmento que forman, esta recta que forman, o segmento que forman, el punto A y el punto A asterisco. Bueno, que un conjunto de puntos sea simétrico con respecto a un punto llamado centro de simetría, quiere decir que está constituido por parejas de puntos simétricos con respecto a tal centro de simetría. Ahora vámonos con la función. Fíjense, la gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje de las ordenadas, al eje Y. Es decir, está constituida por parejas de puntos simétricos con respecto al eje Y, pues si una función es par y un punto a, b elemento de la gráfica de f, entonces otro punto de la gráfica de f también es el punto menos a, b. Y no hay mejor forma de verlo que a través de un ejemplo. Aquí en el ejemplo nos presentan o nos dan la función f de x igual a x cuadrada más 1. Y se asevera que es una función par debido a que si nosotros donde está x, ¿verdad? En toda la función calculamos f, la imagen de f sobre menos x, sustituimos el menos x aquí en x cuadrada, abrimos un paréntesis, sustituimos menos x, elevamos al cuadrado, sumamos 1. Sabemos que elevar al cuadrado vuelve a todo positivo, por eso obtenemos x cuadrada más 1, que es la función f de x original. Entonces, aquí está la gráfica en el plano cartesiano de esta parábola, ¿verdad? Parábola vertical que abre hacia arriba, ¿sí? Y que tiene su vértice en el punto 0,1. Entonces, por ejemplo, vemos, si tomamos este pedacito de gráfica desde 0, desde x igual a 0 hasta un punto x igual a, vemos que si nosotros ponemos un espejo frente al eje Y de las ordenadas, este pedacito se refleja del otro lado. Entonces, si es simétrico una gráfica con respecto al eje Y, podemos decir que la función es par. Por ejemplo, si tomamos el valor de x igual a 2 y lo calculamos en la función, vamos a ver que f de 2 es igual a f de menos 2, por esta condición que acabamos de demostrar. Y al evaluar ese 2 y menos 2 en la función, obtenemos 5. Pues 2 al cuadrado más 1 es 5, y menos 2 al cuadrado 4, más 1, 5. Entonces visualicemos los siguientes ejemplos. Nos dicen que las siguientes funciones son pares. Por ejemplo, aquí no nos dan la gráfica, pero nos dan el trazado, el esbozo gráfico de las funciones. Si tomamos, por ejemplo, desde x igual a 0 hasta cierto punto, vamos a tener la gráfica de esta función. Y al colocar un espejito sobre el eje Y, vamos a ver que se refleja con respecto a este eje esta porción de gráfica al otro lado. Por lo tanto, es par. De igual forma, si nosotros nos ubicamos acá en este otro ejemplo, si nosotros nos ubicamos, ¿verdad?, de este lado, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4, y reflejamos este pedazo con respecto al eje Y, vamos a obtener esta otra porción de gráfica. Si nosotros reflejamos esta porción de gráfica con respecto al eje Y de las ordenadas, obtendremos evidentemente esta otra parte de la gráfica, ¿no? Entonces es evidente que se trata de funciones pares ambos casos.
Desde luego que si estamos hablando de funciones pares, van a existir funciones de tipo impar. Y estas tienen que cumplir la siguiente condición. F es una función impar si al evaluar o al tomar la imagen de f sobre menos x obtenemos el negativo de la función, es decir, menos f de x. La gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen, con respecto al punto 0,0. Entonces, si una función es impar y un punto a, b es elemento de la gráfica de f, entonces otro punto de la gráfica de f es menos a, menos b, que es simétrico a, b respecto al origen. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, me dicen que f de x igual a x cúbica, una función cúbica, es impar debido a que si evaluamos f de menos x, al sustituir aquí abrimos un paréntesis, ponemos menos x y elevamos al cubo, como tenemos un exponente impar, este menos sale y nos queda menos x al cubo, es decir, el negativo de mi función f original. Entonces, vamos a la gráfica. Aquí tenemos una porción de la gráfica de x al cubo. Si nosotros tomamos o visualizemos aquí tantito, por ejemplo, esta parte de la gráfica, ¿verdad?, de x cúbica, y aquí está el origen 0,0. Es impar puesto que se refleja con respecto al punto 0,0, el origen. Si nosotros ponemos el espejo aquí y reflejamos, es evidente que obtenemos este mismo pedazo de curva de gráfica, pero reflejada con respecto al origen. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si x es igual a menos 3, si x es igual a menos 3, entonces f evaluada en menos 3 es igual a menos 3 al cubo, es igual a menos 27. Quiere decir que es igual a menos f evaluado en el punto 3. Entonces, f de a es igual a f a menos f evaluada en menos a. ¿De acuerdo? Vamos a ver las siguientes funciones impares. Por ejemplo, tenemos aquí esta porción de gráfica, ¿verdad?, de una cierta función. Si nosotros reflejamos esto con respecto al origen, lo que va a provocar, ¿verdad?, es que como que voltea la imagen, ¿verdad?, y obtenemos esta función impar. Por otro lado, si reflejamos esta gráfica, este pedacito de gráfica con respecto al origen, obtenemos esta sigmoide, que es como una parte de una función cúbica, ¿verdad?, al ser impar, y esta hipérbole equilátera, al reflejarla con respecto al origen por ser impar, se refleja en esta otra parte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese tipo de funciones son como que características más bien, ¿no? Características que podemos encontrar en los tipos de funciones que nos vayamos encontrando. Ahora vamos a ver otros tipos de funciones. Por ejemplo, la función lineal. Esta es una función bastante interesante. Una función f se denomina lineal si es de la forma f de x igual a m por x más b, con m y b elementos de los números reales, es decir, son constantes. Es evidente, por ser un polinomio lineal, que su dominio es toda la recta real, es todo R, y su gráfica es una línea recta con pendiente m y ordenada en el origen b. Si aquí en la función f de x m es distinto de 0, la única raíz de f de x es igual, la única raíz de f de x igual a m de x más b es x igual a menos b entre m. Que sea una raíz quiere decir que donde es igual a 0, ¿verdad?, la función. Y la función se hace 0 en el punto x igual a menos b entre m. Igualando a 0 esta expresión m de x más b igual a 0, pasamos más b al otro lado restando como menos b, y la m que está multiplicando a x la pasamos dividiendo, nos queda x igual a menos b entre m.
Si m es igual a 0 en esta función, diremos que f de x es igual a b. Se cancela este término y solamente sobrevive b, que es constante. Su rango consta de un solo número, precisamente el número b, y su gráfica es una recta paralela al eje de las x que pasa por el punto 0, b. Por ejemplo, si f de x es igual a 5, entonces el dominio de la función es toda la recta real y el rango solamente es el punto 5. Entonces la gráfica de y igual a f de x igual a 5 es una recta paralela al eje de las x, que pasa por el punto 0,5 y no tiene raíces, es decir, no corta al eje x. Veamos otro ejemplo. Si f de x es igual a 0, entonces el dominio de esa función es todos los reales y el rango es únicamente el valor 0. Su gráfica es el eje de las x y todos los reales son raíces de f de x. Porque prácticamente, pues si matamos el eje y, solamente sobrevive el eje de las abscisas x. Fíjate, aquí hay otro interesante. Si m es mayor que 0, si m es positivo, entonces f de x igual a m de x más b. M por x más b es una función creciente. Por ejemplo, si f de x es igual a 3 medios por x más 1, entonces el dominio es todos los reales y el rango es todos los reales. Y vemos que aquí nos presentan esbozada la gráfica de la función, que es una lineal y es creciente en todo su dominio. Y pues vamos a ver su raíz. F de x es evidentemente visualmente es creciente, ¿verdad? Va creciendo la función lineal y su única raíz la obtenemos igualando con 0 la función y resolviendo para x. Entonces, f de x es igual a 3 medios más 1, 3 medios por x más 1, igual con 0, 3 medios de x es igual a menos 1, por lo tanto, x es igual a menos 1 entre 3 medios, que eso es igual a menos 2 tercios. Y esa es la raíz, precisamente donde corta el eje x la función lineal. Ahora, si m es negativa, si m es menor que 0, entonces f de x es igual a m por x más b y es decreciente la función. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a menos 2x menos 3, entonces el dominio de toda la función son todos los reales y el rango de igual forma, por ser una lineal, un polinomio, son todos los reales. Y es claro, aquí nos pintan la gráfica, observamos cómo va decreciendo la recta. Y pues recuerden ustedes que para graficar una recta solamente necesitamos dos puntos. El punto que corta el eje x, que es precisamente la raíz, y el punto de corte con el eje de las ordenadas. Aquí la función es decreciente y su única raíz ocurre cuando igualamos con 0 a la función. Menos 2x menos 3 igual a 0, implica que menos 2x es igual a 3 y x es igual a 3 medios a menos 3 medios, que es precisamente esta raíz que ubicamos aquí. Ahora vamos a pasar con otra función igualmente interesante, que es la función cuadrática. Entonces, una función f es cuadrática si sigue la siguiente estructura algebraica: f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, desde luego con a distinto de 0 y b y c constantes, elementos de los reales. Su dominio, por ser un polinomio, como ya hemos visto, son todos los reales. Este tipo de funciones tienen dos raíces, una o ninguna raíz en los reales, dependiendo si el discriminante, que es este número b cuadrada menos 4 por a por c, es mayor que 0, igual que 0, o bien menor que 0 respectivamente. La gráfica de la función cuadrática es una parábola vertical que se abre hacia arriba o hacia abajo a partir
de su vértice, dependiendo de si A es positiva o A es negativa. Por ejemplo, si A toma un valor positivo, se tratará de una parábola vertical que abre hacia arriba. Si A es negativo, sustituimos un número negativo donde está A, entonces la parábola va a ser también vertical, pero abriría hacia abajo a partir de su vértice. Entonces, aquí lo que se hace es un procedimiento que se llama completar cuadrados para ubicar de manera más sencilla los puntos donde estaría el vértice de la función. Por ejemplo, si tomamos la función y igual a por x al cuadrado más b por x más c, vamos a hacer lo siguiente. En este primer, digamos que tomamos estos primeros puntos, estos primeros dos términos, y aquí vamos a sacar como factor común el número a. Por eso lo ponemos acá a y entre paréntesis esta expresión, x al cuadrado más b entre a por x. Si multiplicamos a por cada uno de estos términos, volvemos a obtener a por x al cuadrado, y a entre a es 1 por b, bx, más el número c. Ahora, para completar cuadrados, ustedes recuerden el procedimiento que se tiene que hacer, es tomar entonces la mitad del término central, b entre a entre 2, que es b entre 2a, elevarlo al cuadrado, dividirlo entre x desde luego, elevarlo al cuadrado, lo que nos queda b cuadrada sobre 4a cuadrada, y ese lo sumamos y restamos a la vez para no causar desequilibrios algebraicos. Entonces, como aquí ya formamos un trinomio cuadrado perfecto, para factorizarlo tomamos la raíz cuadrada del primer término y del último. Entonces el a queda fuera, multiplicado por raíz de x cuadrada, que es x, por la raíz cuadrada de b cuadrada entre 4a cuadrada, que es b sobre 2a, elevado al cuadrado. Si tú desarrollas este binomio al cuadrado, obtienes este término, estos tres términos. Más, si sumamos, ¿verdad? C, algebraicamente c menos b cuadrado sobre 4a, nos hace falta un denominador común en c. Multiplicamos c por 4 por a y dividimos por 4 por a. De ahí obtenemos que la suma e de esto nos da 4a por c menos b cuadrada sobre 4a. Y hemos completado el cuadrado para la función cuadrática. Ahora, como comentábamos, si el número a es positivo, mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba y para x igual a menos b sobre 2a se obtiene el menor valor para y, para la función, que es y igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. ¿Sí? ¿De dónde sale ese x igual a menos b sobre 2a? Pues si nosotros despejamos de este término, ¿verdad? Este x más b sobre 2a lo igualamos a 0, pasa, ¿verdad? Pasa del otro lado como un negativo y así nos queda x igual a menos b sobre 2a. Y aquí obtenemos la gráfica. Fíjense, la gráfica entonces con a positivo es una parábola vertical que abre hacia arriba. Entonces el vértice de esta parábola, que es el punto a partir del cual se abre, estaría en el punto en x abscisa menos b sobre 2a y ordenada 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Y el rango de esta función empezaría desde el punto. El rango, acuérdense que es los valores que toma en el eje de las ordenadas la función. Entonces empezaría desde 4ac menos b cuadrada sobre 4a hacia más infinito, como podemos apreciar acá. Ahora veamos la otra situación. Si a es negativo, a es menor que 0, entonces la parábola eventualmente se va a abrir hacia abajo. Y para el punto x igual a menos b sobre 2a, se obtiene el mayor valor para y, que es y igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Y como podemos observar en la gráfica, al tener a negativo, se trata de una parábola vertical, pero que abre hacia abajo a partir de su vértice. Y su vértice se encuentra en el punto de coordenadas menos b sobre 2a,
4ac menos b cuadrada sobre 2a. Y su rango empieza a partir del punto 4ac menos b cuadrada sobre 4a, desde menos infinito hasta este punto. ¿De acuerdo? Porque la gráfica va, ¿verdad?, decreciendo. En ambos casos, ¿qué podemos decir? Que el vértice, ¿verdad?, su vértice es el punto B de coordenadas menos b sobre 2a, 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Y que la función es monótona por partes. ¿Por qué? Porque si vemos este primer ejemplo, la función desde cierto punto hasta el punto menos b sobre 2a es decreciente. Pero a partir de menos b sobre 2a hacia la derecha, la función es creciente. Y de igual forma, a la izquierda de menos b sobre 2a la función es creciente y a la derecha de menos b sobre 2a la función es decreciente. Veamos un ejemplo. Hallar el vértice, el eje, la intersección con el eje x, las raíces y graficar la parábola y igual a menos un medio de x al cuadrado menos 2x más un medio. Esta parábola, con solo ver el número que acompaña a x al cuadrado es negativo, es menos un medio, ya podemos adelantar que va a ser una parábola vertical que abre hacia abajo, ya que a es igual a menos un medio y es menor que 0. Además, completemos cuadrados. Para completar cuadrados hay que sacar este número a como factor común de estos primeros dos términos. Entonces, menos un medio por x al cuadrado más 4x. Si nosotros multiplicamos más 4x por menos un medio, obtenemos menos 2x de nueva cuenta. Más este un medio que está ahí, no lo tocamos. Para completar cuadrados, dividimos este término entre 2x, 4x entre 2x es 2, lo elevamos al cuadrado es 4 y sumamos, ¿verdad? Sumamos el 4 por acá y desde luego restamos para no causar ningún desequilibrio, ningún desbalance por ahí. Entonces, fíjate qué es lo que obtenemos por acá. Hemos conseguido un trinomio cuadrático perfecto. Para factorizarlo, tomamos el cuadrado del primero, el cuadrado del tercero, esto es la raíz de x cuadrada es x, más la raíz cuadrada de 4 es 2, x más 2 al cuadrado, un medio más 2, 2 es equivalente a 4 entre 2, 4 medios, más un medio, 5 medios. Entonces, de aquí podemos encontrar el vértice. El vértice está en el punto x igual a, igualamos con 0 esta parte, x igual a menos 2, y al ser 0 aquí, este punto, la ordenada vale 5 medios. Las raíces se obtienen cuando y es igual a 0. Entonces tomamos nuestra parábola, la igualamos a 0 y multiplicamos toda la ecuación para eliminar este factor menos un medio que se vuelve ahí un poco estorboso. Multiplicamos toda la ecuación por menos 2, obteniendo menos 2 por menos un medio, x cuadrada, menos 2 por menos 2x más 4x, menos 2 por un medio es menos 1 igual con 0. Aplicamos nuestra fórmula cuadrática, menos b, que en este caso sería menos 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 4 al cuadrado 16, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 1, menos 4, por menos, más 4, sobre 2. Esto es menos 4 entre 2, menos 2, más menos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 5. ¿Por qué? Porque aquí obtenemos 16 más 4 es 20, la raíz de 20. Que eso es igual a 4 por 5.
20 es igual a 4 por 5. La raíz de 2 es 2. La raíz de 4 es 2. Y nos queda la raíz de 5. Ese 4 sale fuera del radical al aplicarle la raíz cuadrada. Nos queda 2 entre 2. Por eso nada más nos queda más o menos raíz de 5. Y estas raíces son aproximadamente 0.24 y menos 4.24. Entonces finalmente, como ya vimos, la gráfica de esta es una parábola vertical que abre hacia abajo a partir de su vértice, ¿verdad? Y ubicando sus correspondientes raíces. Ahora platiquemos de otro conjunto especial de funciones. Estas funciones son las que denominamos funciones polinomiales o polinómicas. ¿Y de qué va este asunto? Por ejemplo, una función f que tiene la siguiente estructura, f de x igual a por x cúbica más b por x cuadrada más c por x, aquí hay un error de dedo, es c por x más d, con a diferente de 0, b, c y d elementos de los reales, se llama función cúbica. Por ejemplo, sea la función f de x igual a x al cubo. Su gráfica nos la presentan aquí, desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2. La función cúbica, ¿qué podemos decir acerca de esa función? Que el dominio de f es igual al rango de f y que es todos los reales. Tanto el dominio y el rango son todos los reales, por ser polinómica. Además de que es impar, puesto que si nosotros sustituimos menos x en la función, obtenemos menos x cúbica, que es el negativo de la función. Y es creciente. Si nosotros empezamos a ver desde el principio, desde abajo, empieza a crecer y sigue creciendo, por lo tanto es creciente en todo su dominio. Entonces, una función f es polinomial de grado n, donde n es elemento de los números naturales junto con el 0, si es de la forma siguiente: f de x igual a sub 0 por x a la n, más a sub 1 por x a la n menos 1, más a sub 2 por x a la n menos 2, más y así sucesivamente, hasta a sub n menos 2 por x al cuadrado, más a sub n menos 1 por x, más a sub n. Como podemos observar aquí al final de esto, tenemos el polinomio grado n y por acá el término constante, el término lineal, el término cuadrático, etc. Desde luego, estas constantes que acompañan al polinomio a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. son un subconjunto de los números reales que son llamados los coeficientes del polinomio en x. Por ejemplo, las funciones f sub 4 igual a x a la 4, f sub 6 igual a x a la 6, así sucesivamente hasta f sub 2n igual a x a la 2n con n natural, son funciones polinomiales, y el dominio de estas funciones son todos los números reales y su rango los reales no negativos. Su única raíz es x igual a 0, son funciones pares y no son monótonas, pero restringidas a los reales no negativos son crecientes y a los no positivos son decrecientes. Sus gráficas son semejantes a las de x al cuadrado. Algunas parábolas achatadas, un poco anchas, ¿no? Ya veremos más ejemplos. Por otro lado, las funciones f sub 5 igual a x a la quinta, f sub 7 igual a x a la 7, f sub 2 n más 1 igual a x a la 2n más 1 con n natural, son funciones polinomiales y su dominio son los números reales y su rango también son los reales. Su única raíz es x igual a 0, son impares y crecientes, y sus gráficas son semejantes a las de x al cubo. Van cambiando, se van agrandando, achatando, pero son similares a x al cubo. Otra gran familia de funciones que nos van a interesar son las funciones racionales y algebraicas. Una función de la forma phi de x, esta es una letra griega llamada phi de x, o phi, la letra griega phi de x, que es una función igual al cociente de la función f de x entre g de x.
donde f de x y g de x son funciones polinomiales. A este tipo de funciones definidas como este cociente las vamos a llamar una función racional. Su dominio, desde luego, son todos los números reales, con excepción de las raíces del denominador g de x, puesto que la división por 0 no está definida. Hay que evitar que g de x sea 0 para evitar esa indeterminación. Por ejemplo, sea la función racional f de x igual a x a la menos 1, que podemos escribir como 1 entre x. Es claro que el dominio y el rango de esta función son todos los reales menos el punto x igual a 0, porque 1 entre 0 no está definido. Es una función desde luego impar, porque si la reflejamos con respecto al origen, ponemos un espejito en el origen, reflejamos esta parte de la gráfica, obtenemos esta otra porción. Es no monótona, pero restringida a los reales negativos o los positivos, es decreciente, es decir, en esta región, por partes, la función es decreciente. Lo mismo por acá, es una función decreciente en los positivos. Su gráfica es la hipérbola equilátera x por y igual a 1. X por y igual a 1, ¿por qué? Porque la x que está dividiendo la pasamos a multiplicar, y si tomamos a y como f de x, de ahí obtenemos x por y igual a 1. Y esta es la forma común, digamos, representativa de cómo podemos obtener la gráfica de una función racional. Es un tipo, ¿no?, de función racional, una hipérbola equilátera. Bueno, ahora, una función tal que en su regla de correspondencia solo aparezca la variable independiente x, números reales y los símbolos de suma, resta, multiplicación, división, elevar a una potencia y extraer raíz, se llama función algebraica. Vamos a estar trabajando a lo largo del curso con funciones algebraicas, aquellas que podemos construir sumando, restando, multiplicando, dividiendo o elevando a una potencia o extrayendo alguna raíz de alguna función de las que acabamos de ver. Por ejemplo, sea la función algebraica f de x igual a la raíz de x, a la raíz cuadrada de x, su gráfica es la que presentamos aquí, es esta porción. La gráfica de y igual a f de x, ¿verdad?, es la rama positiva de una parábola que abre hacia la derecha. El dominio de f y el rango de f son los reales positivos, unido el 0. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada admite raíces de solo números positivos y del 0. Entonces su única raíz es x igual a 0, es una función a todas luces creciente, y su gráfica es una semiparábola superior y cuadrada igual a x. Otro ejemplo, una función algebraica f de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, su gráfica es una porción de una circunferencia, la parte positiva de una circunferencia, con radio igual a 1, ¿verdad? Entonces el dominio de la función está en el intervalo cerrado de x igual a menos 1 a x igual a 1, y el rango, como puede observarse, el rango es desde 0 a cerrado hasta 1 cerrado. Las raíces de esta función son x igual a menos 1, donde corta al eje x, y x igual a 1. Es una función par, puesto que si nosotros tomamos esta parte de la gráfica y ponemos un espejito sobre el eje o de las ordenadas, obtenemos este otro tramo de la gráfica. No es monótona, es monótona por partes, ya que es creciente en el intervalo cerrado de menos 1 a 0, y es decreciente del intervalo cerrado de 0 a 1. Y su gráfica es la semicircunferencia unitaria superior y igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado, con centro en el origen. Entonces aquí elevamos al cuadrado a ambos lados, y cuadrada igual a 1 menos x al cuadrado, de manera que hallamos la ecuación estándar o canónica de una circunferencia con centro en el origen, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Eso ya lo sabemos de nuestra matemática preuniversitaria. Otra parte o otras funciones
que son igualmente interesantes son las funciones que están definidas por partes y que vamos a estar trabajando continuamente. Por ejemplo, ¿qué es una función definida por partes? A veces la regla de correspondencia de la función no es una sola fórmula. Esto es, el dominio de la función está descompuesto en partes ajenas y en cada una de ellas la función está definida por una fórmula diferente. Por ejemplo, aquí nos piden trazar la gráfica de la función f de x igual al valor absoluto de x. Si nosotros recordamos, ¿verdad?, de nuestras primeras clases, la función f de x igual al valor absoluto de x se define de la siguiente forma. En unas llavecitas, el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0, y es igual a menos x si x es negativo, si x es menor que 0. Por la definición de la función f de valor absoluto sucede lo siguiente. Primero, si x es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces y igual a f de x igual al valor absoluto de x es igual a x. Por lo tanto, se tiene la función y igual a x, que es una recta que pasa por el origen con pendiente m igual a 1. Si x es menor que 0, entonces, bueno, aquí tenemos la primera parte. La gráfica de esta primera parte, de esta sección, de x mayor o igual que 0, es esta recta con pendiente m igual a 1, y a partir de 0. Por otro lado, si x es negativo, entonces y igual a f de x igual al valor absoluto de x es igual a menos x, obteniendo la función y igual a menos x, que es una recta que pasa por el origen con pendiente negativa m igual a menos 1, que es esta otra sección. El dominio de esta función son todos los números reales, y el rango son los reales positivos unido el 0, es decir, los reales no negativos, incluido el 0. Si nosotros evaluamos f de más menos 2, por ejemplo, eso es igual al valor absoluto de más menos 2, eso es igual a 2. Quiere decir que el punto de coordenadas 2,2, ¿sí?, y el punto de coordenadas b igual a menos 2,2 están en la misma gráfica. Y esta es la gráfica de la función valor absoluto. Muy bien. Aquí viene enseguida un ejemplo interesante, ¿verdad?, que nos pide trazar, ¿sí? A ver qué nos dice este ejemplo. Fíjate, nos dice trazar la gráfica de la función g de x igual a, entre llaves, menos 1, si x es mayor o igual que menos 5, pero menor que 2, menos 2, estrictamente. Luego, x cuadrada si x está entre menos 2 y 1. Y luego 8 menos x si x es mayor o igual que 1 y menor que 4 estrictamente. Fíjate que para obtener la gráfica es como, a ver, ¿cómo lo explico? En esta función g es como si tuvieras tres funciones a la vez. Tienes una función g1 de x igual a menos 1 para este dominio. Tienes una función g2 igual a x al cuadrado para esta otra parte del de x. Y tienes una función g3 de x para estos otros valores de x. Entonces, para graficar o obtener la gráfica de la función g, vamos a anotar lo siguiente. Para x entre menos 5 y menos 2, se tiene que g de x es igual a menos 1. Entonces, en este caso, la gráfica de g es el segmento de recta y igual a menos 1, que tiene por extremos a los puntos menos 5, menos 1 y b con coordenadas menos 2, menos 1. Entonces vamos por acá. La primera gráfica es correspondiente a este segmento. Entre menos 5 y x igual a menos 2 y x igual a menos 2, tenemos este segmento de recta y igual a menos 1, ¿sí?, paralela al eje de las x. Y rellenamos aquí con esta bolita oscura, negra, porque aquí me está indicando el dominio que yo debo de tomar
los valores mayores o iguales a menos 5. Es decir, tomamos el valor menos 5. Pero en el otro extremo, x es estrictamente menor que menos 2. Por eso tomamos una bolita blanca, aquí sin rellenar. Nada más para hacer referencia a que sí estamos tomando el valor de menos 5, pero no el valor de menos 2. Ok, es similar a como trabajábamos en los intervalos, ¿no? Ahora, para trazar esta otra parte de la curva, de la gráfica, esta es una parábola vertical que abre hacia arriba, pero entre x mayor que menos 2 y x menor que 1. Fíjate que dice aquí, en 2, para x mayor que menos 2 y menor que 1, se tiene que g de x es igual a x cuadrada. En este caso la gráfica de g es la porción de la parábola y igual a x al cuadrado, que tiene vértice en b igual a b de coordenadas 0,0 y por extremos a los puntos c de coordenadas menos 2,4 y d de coordenadas 1,1. Entonces fíjate que aquí en este caso el dominio de la función g2x igual a x al cuadrado, ¿verdad?, toma los valores menos 2 y 1, pero sin, o sea, es estrictamente mayor que menos 2 y estrictamente menor que 1. Por lo tanto, aquí en los extremos van los circulitos o las bolitas sin rellenar para indicar que esos valores no se toman. ¿Y cómo calculo dónde va este valor? Pues precisamente en x cuadrada sustituimos los puntos extremos del dominio. Por ejemplo, si sustituimos menos 2 en x cuadrada, eso es igual a 4. Entonces, así es como obtenemos el punto menos 2,4, que es el punto C. Si sustituimos en la función el otro extremo, x igual a 1, obtenemos 1 al cuadrado, que es 1. De ahí obtenemos el punto D, 1, de coordenadas abscisa x igual a 1 y ordenada 1. Finalmente, la tercera gráfica en el intervalo de x mayor o igual que 1 y menor que 4 estrictamente, tenemos, ¿verdad?, que g de x es igual a 8 menos 3x. En este caso, la gráfica de g es el segmento de la recta y igual a menos 3x más 8, que tiene por extremos a los puntos e de coordenadas 1,5 y f de coordenadas 4, menos 4. Entonces, ahora trazamos, ¿verdad?, esta gráfica que evidentemente tiene pendiente negativa menos 3, ¿sí? Y para hallar el punto E y el punto F, pues no resta más que evaluar los extremos del intervalo, los extremos del dominio, 1 y 4 en la función. Si sustituimos 1 donde está x, tenemos 8 menos 3 por 1, que es 3, 8 menos 3 es 5. Así obtenemos el punto 1,5, el punto E. Sustituyendo el 4 en la función tenemos 8 menos 3 por 4, 3 por 4, 12, 8 menos 12, que es menos 4. Así obtenemos el punto de coordenadas 4, menos 4, el punto F. El punto E tiene la bolita rellena, puesto que sí se considera que x es mayor o igual que 1. Pero el punto 4, menos 4 tiene la bolita sin rellenar F, porque aquí es estrictamente menor que 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de las características? Esta es la gráfica de esta función definida por trozos o por partes. Por eso se llama por trozos, porque la vamos definiendo en ciertas regiones de x. Entonces, comprobamos en esta gráfica que el dominio, ¿verdad?, de g es d sub g igual a el intervalo cerrado en menos 5, 4. Hasta acá llega la función. Pero vamos a excluir menos el valor menos 2, porque aquí vemos que la función no está definida en menos 2. Es decir, en menos 2 no hay una imagen para la función, por eso quedan bolitas vacías. Por otro lado, el rango de la función g, que son los valores que toma la función en el eje de las ordenadas, en el eje y, es abierto en menos 4, porque aquí no hay imagen, abierto en menos 4, hasta 5, ¿sí?, cerrado. ¿Por qué se toma hasta 5 y aquí está abierto, ¿verdad?, en 1? Porque acá esta parte sí está contenido el 1. Por eso decimos que el rango es desde menos 4 hasta 5 cerrado.
El menos 4 no está incluido porque no tiene imagen, ¿sí? No es imagen de la función. Y que los puntos b menos 2, menos 1, c menos 2,4, d 1,1 y f 4, menos 4 no pertenecen a la gráfica de la función, a diferencia de los puntos a. ¿Por qué? Porque por eso se señala que están con bolitas, ¿sí?, sin rellenar, y a diferencia de los puntos a menos 5, menos 1 y de coordenadas 1,5, que sí pertenecen a la gráfica, tienen una imagen de la función. Veamos otro ejemplo de estos. Ahora nos piden graficar, ¿sí?, trazar la gráfica de la función f de x igual a, entre llaves, tres funciones. La primera, 2x más 5, para x estrictamente mayor que menos 4 y menor que menos 1. Valor absoluto de x para x mayor que menos 1 y menor que 2. Y la otra, la tercera función, 4 menos x sobre 2, si x es mayor que 2 y menor o igual que 6. Entonces, para obtener la gráfica de la función f, notamos lo siguiente. Para x entre menos 4 y menos 1, se tiene que f de x es igual a 2x más 5. En este caso, la gráfica de f es el segmento de la recta y igual a 2x más 5, que tiene por extremos a los puntos a menos 4, menos 3 y b menos 1,3. Es decir, fíjense que los extremos del dominio para la primera función es menos 4 menos 1. Sustituimos o evaluamos cada extremo. Menos 4 le evaluamos en f. 2 por menos 4, menos 8. ¿Sí? 2 por menos 4, menos 8. Más 5, menos 3. De ahí obtenemos el primer punto A. Menos 4, menos 3. Que fíjate que no pertenece a la gráfica porque es estrictamente mayor que menos 4. Sin embargo, solamente lo ubicamos, el punto menos 4, menos 3. Por otro lado, el punto B, ¿cómo se calcula? Evaluando menos 1 en la función. 2 por menos 1, menos 2, más 5, 3. Ahí obtenemos el punto B, que tampoco pertenece a la función porque fíjate que es menor estrictamente que menos 1. Y dibujamos el punto B con bolita abierta, ¿verdad? Menos 1,3 positivo. Ok, la segunda función, que es esta, el valor absoluto, para x mayor que menos 1 y menor que 2, se tiene que f de x es igual al valor absoluto de x. En este caso, la gráfica de la función f está compuesta por el segmento de la recta y igual a menos x, con extremos, ¿verdad?, en c igual a menos 1,1 y o 0,0. Es decir, tenemos este segmento de recta, donde evidentemente el punto C no es parte de la gráfica. ¿Por qué? Porque no está definida para menos 1. Sin embargo, en 0 sí está definida. Por lo tanto, ahí hay una raíz. Y por definición de valor absoluto, entonces, el otro segmento de recta y igual a x tiene extremos 0,0 o el origen y el punto E de coordenadas 2,2. Si sustituimos en f de x el punto x igual a 2, f de 2 es igual al valor absoluto de 2, que es 2, 2,2. El punto E, que igual no pertenece a la gráfica, puesto que x es estrictamente menor que 2, no toca el valor 2. Finalmente, la tercera función, que es esta recta con pendiente negativa 1 medio, menos 1 medio, tenemos que para x mayor estrictamente que 2 y menor o igual que 6, se tiene que f de x es igual a 4 menos x sobre 2. En este caso, la gráfica de f es el segmento de la recta y igual a menos 1 medio de x más 4, cuyos extremos son los puntos f de coordenadas 2,3 y g de coordenadas 6,1. ¿Cómo obtengo el punto f y g? Simplemente evalúo, ¿verdad?, 2 en la función. Esto es 2, esto es 4 menos 2 entre 2, 4 menos 1, que es 3. Y evalúo 6 en la función, el otro extremo.
4 menos 6 entre 2, 6 entre 2, 3, 4 menos 3 a 1. El punto f no pertenece a la función porque x es estrictamente mayor que 2, solamente lo utilizamos para evaluar este punto. Y el punto 6, el punto g, sí pertenece a la gráfica puesto que x es menor o igual que 6. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de las características de la gráfica de la función? Pues podemos plantear, ¿verdad?, que el dominio de f es el intervalo abierto desde menos 4, coma, hasta 6 cerrado. Y esto lo podemos ver en la misma función. El dominio aquí ya te lo están dando, va desde menos 4 abierto hasta 6 cerrado. Pero hay que tener cuidado porque hay puntos que no tienen imagen. Por eso se descartan los puntos. El dominio es desde menos 4 hasta 6 cerrado, menos los puntos x igual a menos 1, porque ahí la función no tiene una imagen, y el punto 2, porque también la función aquí en x igual a 2, son bolitas abiertas, no tienen imagen, no tienen valor en esos puntos. Por otro lado, el rango de la función, los valores que toma la función en el eje de las ordenadas, es el intervalo abierto en menos 3, 3 abierto. La función va desde menos 3 en las ordenadas hasta 3 abierto. No toca el menos 3 y tampoco toca el 3. Es decir, no hay imagen asociada, ¿verdad? O estos no son imagen de la función. Y comprobamos que los puntos A, B, C, E y F no pertenecen a la gráfica de la función. A, B, C, E y F no son parte de la gráfica de la función, a diferencia de los puntos O y G, que sí forman parte de la gráfica. Bueno, entonces ya hemos platicado acerca de un grupo grande de familias o tipos de funciones que son con las que vamos a estar trabajando constantemente. Entonces espero que esto haya sido de utilidad y en próximos videos estaré resolviendo ejercicios más detallados referente a estas funciones, especialmente las funciones por partes, que van a ser nuestro caballo de batalla. Hasta la próxima.